¿Estamos al aire? Efectivamente estamos al aire, esto es milagroso. Con una hora de retraso estamos partiendo y es increíble que ustedes estén conectados desde las 9 de la noche esperándonos. Y yo lo único que puedo decir es que me da una vergüenza decirles que nos atrasamos muchísimo, pero súper contento porque estamos con Juan Castillo. Hola, ¿qué tal? El conductor de este programa de InfoUFO, y don Enrique Sepúlveda, que es especialista en el análisis de imágenes OVNI. Y como ustedes pueden ver, estamos en un escenario decente, acá en La Barcaza, en el barrio Bellavista. Antonia López de Bello, 0126, si no me equivoco, corríjame. Sí, tenemos público, y cuando ustedes quieran venir, siempre a la hora, porque como ustedes saben, somos muy puntuales, a las 9 de la noche, en La Barcaza. Pueden venirse a dar una vuelta, sentarse acá, a conversar, opinar, tomarse un trago, comerse algo y copuchar con nosotros, porque ya además tenemos que hacerles una presentación nueva, que estuvimos trabajando toda la semana para que esto saliera en peque, excepto por la hora. Pero además de eso, que pedirles las disculpas, les dejo la presentación porque ahora, después de eso, se van a quedar nuestros queridos contertulios para hablar sobre el análisis de las imágenes OVNI. O sea, cuántas de las imágenes que vemos, cuántos de los videos que vemos son realmente aparatos, cuántos son ovnis, objetos voladores no identificados, y cuántos de estos casos corresponden a fenómenos naturales. De eso y un poco más vamos a hablar esta noche. Así que los dejo con la presentación, un abrazo grande y después me vengo a despedir. Chao. Estamos entonces ya partiendo con un nuevo programa de InfoUFO. Y bueno, te agradezco mucho, Enrique, que estés conmigo en este programa porque la verdad es que nosotros hemos visto, y en los programas pasados, muchas fotos que tienen relación con el fenómeno OVNI. Pero uno se pregunta cuántas de esas cientos de fotos que hay ahí son realmente reales, cuáles son fenómenos naturales, o cuáles son realmente un objeto volador no identificado que nosotros podamos, después de un examen fotográfico, digamos, pasar estas pruebas. Así que bienvenido. Bueno, voy a partir dándole las gracias a usted, a ti por la invitación, ¿cierto? Y a las personas que nos están viendo, porque se supone que es porque tienen interés en el tema, ¿cierto? Absolutamente, sí. Bueno, es importante aclarar desde un principio lo que tú dices, que el porcentaje de imágenes que nos llegan para análisis es muy, digamos, el porcentaje es bajísimo. Podemos hablar de que de 100 imágenes que nos llegan, ya sea de video o fotográficas, de esas 100, no más allá de 3 o 4 son fenómenos ovni reales, ¿cierto? Existe una gran variedad de fenómenos naturales o de otro tipo que hacen que el perceptor piense que es un fenómeno ovni, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, vamos a hablar los pájaros, ¿cierto? Un pájaro, de repente un globo sonda, cualquier elemento que pueda, de repente una bolsa nylon que se infla con el viento, se eleva y todo el mundo cree que es un ovni, o un pájaro que pasa a muy alta velocidad, un avión, hay una cantidad increíble de aviones extraños que la gente los confunde con ovnis, ¿cierto? Hay, por supuesto, algunas cosas que nos han dejado a nosotros siempre complicados y hemos tenido que hincarle el diente, como te digo, a un porcentaje muy pequeño de imágenes que, de hecho, incluso hay muchas que todavía nosotros tenemos la duda, a pesar de que hemos aplicado todas las técnicas, ¿cierto?, que nos permiten, primero, aplicando todo lo que es la digitalización de las imágenes, porque no todas son digitales, y, por supuesto, hacerle un estudio de crominancia, de luminancia, ¿cierto?, para saber cuáles son los colores que tiene realmente el objeto, ¿cierto?, qué cantidad de luz, qué tipo de luz es la que estaba, ¿cierto?, en el momento de tomar la fotografía. Ya tenemos algunas cosas que son importantes, que es la tridimensionalización. Nosotros, en nuestra investigación, nuestros análisis, lo primero que hacemos normalmente es tridimensionalizar la fotografía.
Esto es un asunto que, si bien se desconoce bastante, ¿ya? La tridimensionalización se puede hacer de varias maneras, pero la más común, la que todo el mundo puede hacerla, incluso ustedes en su casa, pueden repetir una imagen, poniendo las imágenes sobre una mesa, con un recubrimiento de un 60% una con otra, y la miran desde arriba, se ponen turnios y hacen lo que se llama el cross-eye, ojos cruzados. Al hacer esto se produce una tercera imagen al centro y esa imagen se ve tridimensional, que es el mismo fenómeno que se produce en nosotros, ¿cierto?, aquí en nuestro cerebro, cuando miramos con dos ojos, porque tenemos dos ojos, y esos dos ojos son precisamente para poder apreciar la estereoscopía, o sea, el relieve. Bueno, yo te quería interrumpir para hacerte una pregunta que para mí es fundamental. Nosotros hoy día, la mayoría de la gente tiene cámaras digitales en sus celulares, ¿cierto? Tiene cámaras digitales que está manejando. Entonces uno se pregunta, decir, ¿cuándo era mejor la fotografía OVNI? ¿En el pasado, donde teníamos cámaras análogas, o hoy día que tenemos una serie de cámaras digitales? ¿Cuál sería la ventaja o cuál sería la desventaja, por ejemplo, de las fotos tomadas en el pasado con respecto a las del presente? Porque tú sabes que antes, por ejemplo, en la fotografía OVNI siempre quedaba un registro, o sea, quedaba un negativo. Tú el negativo lo podías trabajar, lo podías estudiar. Hoy día no tenemos eso, simplemente tenemos una foto digital que la puedes abrir en el computador, pero sabemos que hay una serie de programas, ¿cierto?, que nosotros podemos manipular y podemos alterar una foto, podemos pegarle otra imagen. De hecho, hoy día se pueden hacer cientos de efectos en fotografía. Y la verdad es que dentro del Internet y en todo orden, digamos, digital, hoy día vemos una serie de fotografías de dudosa calidad. Sí, o sea, uno ve una foto espectacular, pero realmente a veces resulta que no es. Y es precisamente, no sé si nosotros tenemos la imagen 1 por ahí. Si pudiéramos ponerla. Claro, mientras tanto, yo te voy a decir dos cosas. Primero, la fotografía siempre va a ser lo mismo. Obviamente, cuando aparece lo digital, se nos produce una especie de paradigma y nos cambia todo lo establecido, ¿cierto?, por otra cosa diferente. La imagen química, ¿cierto?, en un soporte, el negativo que se llamaba, o que se llama todavía, sí, ¿cierto?, esa imagen química obviamente tenía una definición bastante más alta. Nosotros estamos hablando en este momento en el comercio que existen cámaras digitales que están bordeando los 15 megapíxeles, en este momento las cámaras de mejor calidad, 15, 16 megapíxeles, ¿ya? Cuando partió la fotografía digital era de mucho menos, estamos hablando de 3, 4, incluso de 1, yo tuve la primera cámara que tuve era de 1 megapíxel, pero para alcanzar la definición, ¿cierto?, de una cámara o de una imagen análoga, ¿cierto?, tenemos que tener sobre los 25 megapíxeles. Sobre 25 megapíxeles nosotros nos estamos acercando a lo que sería ya una imagen análoga. Pero el problema de la nitidez ya no afecta, digamos, a la imagen en sí, porque nosotros podemos tener una imagen análoga de partida difusa, porque la mayoría de las imágenes que existen en el Internet y que tenemos nosotros en nuestros archivos, la mayoría de las fotografías tipificadas como OVNI, son difusas. No están con una nitidez perfecta. Y eso tiene una explicación, obviamente nos estamos metiendo en un asunto técnico bastante profundo. Resulta que el ojo humano, ¿cierto?, ve una longitud de onda, ¿cierto?, que dentro del espectro visible va entre los 700 y los 400 nanómetros. Bajo los 400 nanómetros comienza el espectro infrarrojo. Y de ahí para abajo el ojo no ve. Sin embargo, hay algunos elementos que se encuentran como en el borde del infrarrojo cercano, pegados casi al espectro visible y que se alcanzan a notar, pero se ven difusos. Y esos sí nosotros podemos llamarlos fenómenos OVNI, porque están prácticamente dentro del espectro infrarrojo. Hay una cosa bien curiosa. El espectro infrarrojo, ¿cierto?, tiene un enfoque para nuestra cámara diferente. Cuando existían las cámaras análogas, ¿cierto?, las cámaras de buena calidad, hablemos de las Nikon, las Canon, las Fuji, cámaras grandes, profesionales, tenían un anillo de enfoque, ¿cierto?, que es un telémetro,
¿cierto? Que mide la distancia donde se encuentra el objeto a foco. Pero el fiel, que es la rayita que indica cuál es la distancia donde se encuentra el elemento, siempre al lado tenía otra rayita en color rojo, o un puntito, o una letra R, todas las cámaras, ¿ya? Eso significa que ese es el punto donde se debe enfocar la imagen infrarroja. Y eso es real y está en todas las cámaras. Eso significa que el foco, el enfoque de los elementos estos que están dentro del espectro infrarrojo están a otra distancia. Cuando nosotros tomamos una fotografía, enfocamos el elemento que vamos a fotografiar, pero al revisar en el laboratorio o en el computador la imagen, nos aparecen estos elementos que no se veían, ¿cierto? No se veían cuando tomamos la fotografía, ¿cierto? Eso prácticamente todo es OVNI. Independiente de lo que te decía de que hay cualquier otro elemento que de repente nosotros los confundimos. Claro, lo que pasa es que siempre la queja es, si yo tomo la fotografía de un OVNI, ¿por qué siempre sale borrosa? O sea, muy rara vez tenemos una foto claramente de un objeto volador no identificado. Claro, normalmente, ¿por qué? Porque el OVNI, o objeto volador no identificado, normalmente está en movimiento y normalmente a mucha velocidad, ¿cierto? Entonces, en el momento que se abre el obturador, el objeto está en movimiento. Entre que se abre y se cierra, el objeto se movió a una velocidad mayor que la que tiene el obturador, por lo tanto se ve movido, ¿ya? Normalmente se ve incluso una línea, puede ser una esfera y se ve ovalada en la fotografía que nosotros tomamos. Es por el desplazamiento que tiene el objeto, ¿cierto?, en esa cantidad de tiempo, que puede ser un cienavo de segundo. Eso significa que en un cienavo de segundo el objeto se desplazó. Por lo tanto, la velocidad que llevaba el elemento en el momento de pasar era bastante alta, ¿cierto? Perfecto. Y eso es muy común, ¿ya? De hecho, en el caso que vamos a ver más adelante, que es el OVNI que se vio en la base del bosque, ¿ya? Supuestamente el objeto que pasa va aproximadamente a 11.000 kilómetros por hora. Claro, entre 10.000 y 11.000 entre 10.000 y 11.000 kilómetros por hora. Entonces, ustedes pueden entender de que es tan rápido el movimiento que no se alcanza a apreciar. Lo que sí en este caso, como la velocidad de obturación de la cámara digital es mayor, ¿cierto?, aparece, pero cuando se cierra el obturador electrónico, ya el objeto se desplaza y cuando vuelve el otro cuadro, ya el objeto se ha desplazado bastante. Claro. ¿Cierto? Bueno, claro, eso es lo que apreciamos, digamos, en la filmación del bosque. Creo que es bastante interesante ese fenómeno. No sé si tenemos la imagen número 1 presentada ahí. Claro. ¿Sí? Bueno, en esa imagen, que es una fotografía que fue tomada por un señor cuando él se encontraba cerca de la costa tomándole una fotografía a unos barcos, y tomó esta fotografía que se está mostrando, que por uno de los mayores expertos de Inglaterra en OVNI, y que además fue el ministerio, digamos, especialista en este tipo de fenómenos, pero que era parte del Congreso, digamos, inglés, el señor Nick Pope, la consideró como una de las mejores fotografías de OVNI hasta ahora tomadas. Bueno, en realidad yo creo que tú me la habías mostrado en una oportunidad. Sí. E inmediatamente, digamos, no quiero tampoco ser tan arrogante y decir que tengo la experiencia suficiente para determinar a simple vista, ¿cierto?, de que eso no es un OVNI. Eso es, para mí, de acuerdo a mi experiencia, sin hacerle ningún análisis, para mí eso es un pájaro, ¿cierto? Porque se supone que el objeto tiene una forma determinada y al moverse cambia la forma, ¿cierto? Es lo que pasó hace unos años atrás, en el año 2004, con el caso del ET del Parque Forestal, ¿cierto? Que era un elemento en movimiento que cambió de forma y a simple vista parecía un ET, sin embargo no lo era, ¿cierto? Es lo mismo que pasa con esa imagen de ese pájaro fotografiada allá en Inglaterra. Mira, aquí está la opinión de Nick Pope, que en realidad este señor se ha convertido como el ícono de muchos ufólogos, porque siendo un congresista, digamos, inglés, tomó muy bien el estudio de los OVNI en Inglaterra. Incluso a través de él se pudieron desclasificar mucho material inglés. Él dice: es una de las mejores que he visto.
Si todavía trabajase en el Ministerio de Defensa, la analizaría con mucho cuidado. El objeto parece estructurado, simétrico y metálico. Y el que tomó la fotografía obtuvo algo muy interesante de verdad. Bueno, es extraño porque de hecho si fuera metálico, ya nosotros tendríamos un brillo, ¿cierto? Porque aunque haya sido tomado en un día nublado, es obvio que el elemento produce una sombra y esa sombra va por el sector, ¿cierto?, de abajo, en el sector inferior de la imagen. Y arriba tendría que ser más claro. Y aquí tenemos una tonalidad pareja. Además que la forma, es obvio que es la de un pájaro que va con su cabeza estirada hacia adelante y las alas recogidas hacia atrás en el momento del aleteo, ¿cierto?, de su vuelo. Bueno, en la imagen 1 nosotros mostramos, ¿cierto?, la foto a lo lejos del objeto y un recuadro en primer plano. Pero en la número 2 podemos ver el objeto solo y se puede ver bastante bien, digamos, con su forma de platillo doble, que es la típica forma, digamos, del fenómeno ovni que se ha dado en muchas ocasiones. Claro, mira, que antes de emitir un juicio al respecto, uno tiene que hacer un pequeño análisis, porque no se puede ser, como te decía, tan arrogante, decir, yo tengo la verdad, ¿cierto? Hay que ver una cantidad increíble de factores que son los que determinan que una fotografía sea real. Por ejemplo, la cantidad de píxeles, la crominancia, como te dije en un principio, que tiene que ver con los colores, cómo refleja cada píxel el color, porque los píxeles son independientes unos de otros, ¿ya? Solamente existe una relación entre uno y otro píxel cuando uno falla. Claro. Cuando un píxel, ¿cierto?, del CCD, que es el Charge Couplet Device, que es el sensor de imagen, cuando un píxel falla, curiosamente, esto está manejado electrónicamente, le pide información a los píxeles de alrededor y se tapa, ¿cierto? Es el único momento en que hay información externa para un píxel, pero se puede analizar píxel por píxel. Y eso, por supuesto, cuando tú tienes un elemento, en este caso un pájaro, sabes de qué color es el pájaro y de qué color, ¿cierto?, la respuesta de color que tiene la imagen digital. Claro, ahora esto es bien variable porque los pájaros son de colores variables y también influye, yo creo, la distancia, digamos, a la que estaría ese pájaro, digamos, de la cámara. ¿Ya? Creo que esas son cosas importantes. Bueno, no sé si estamos viendo la imagen número 3. Por favor, avísenme. Pero si estamos viendo la 3, ahí aparece el objeto que fue fotografiado y aparece una gaviota al lado, porque precisamente esta fotografía es de una gaviota que fue tomada a la distancia y que parecía este objeto. ¿La estamos viendo, no? Sí, por favor avísenme. Entonces, claro, lo que uno puede rescatar de esto, digamos, es que antes de dar a conocer una fotografía, antes de poder estar trabajando, digamos, en este sistema, yo creo que antes de dar a conocer algo hay que hacer un análisis previo. Exacto. Yo creo que esa es la gran falla que tiene Internet. La gente toma una foto y la sube al tiro y dice, mira, sabes que fotografía un ovni, pero resulta que hay cientos de fotografías ovnis que son insectos y a ti te consta, digamos, porque exacto, yo creo que tú te has puesto a revisar muchas de las que hay ahí. Exacto. Bueno, antes de darte la palabra, quiero agradecer a Marcelo Moya, porque Marcelo Moya es también un analista de imagen. De Valparaíso. De Valparaíso, ¿cierto?, que trabaja con ION. Bueno, él me mandó dos análisis que hizo. No los podemos revisar y no los pude abrir, así que Marcelo, en la próxima te voy a incluir. El problema es que como esto venía en Word, entonces no se podía abrir, no lo podíamos mostrar acá. Bueno, pero en agradecimiento a Marcelo por su colaboración igual. Entonces, dame esa opinión. ¿Qué opinas tú? Por ejemplo, si un pájaro está a una distancia, si un pájaro tiene otros colores o son insectos pasando por delante de la cámara. Claro, mira, resulta que yo llevo muchos años, yo en este momento hago clases en la Universidad Santo Tomás de fotoperiodismo e imagen digital. Perdón. Ya, llevo trabajando en imagen y en fotografía desde los 12 años de edad. Y tengo hartos ya. Me imagino. Entonces, decir a primera vista esto es tal cosa, claro, es bien fácil porque tiene que ver con la apreciación, ¿cierto? Con mi forma de ver las cosas. Esto es qué bonito el pájaro.
y no es un pájaro. Qué bonito el ovni. Ovni porque es un objeto no identificado. No significa que sea una nave extraterrestre. Sí, absolutamente. ¿Cierto? Es un objeto no identificado. Para poder decir que es un ovni como nosotros lo entendemos, ¿no? ¿Cierto? Los latinos en general, decimos que el ovni es una nave extraterrestre. La relacionamos inmediatamente con una nave extraterrestre. Ese es el problema de los ufólogos en general. Digamos. Claro, exacto. Pero ¿qué es lo que pasa? Para poder emitir un juicio se tiene que considerar un montón de factores, ¿cierto? Lo dije al principio, ver qué tipo de luz había, qué tamaño tiene el objeto, a qué distancia iba el objeto. Y todo eso es muy fácil de calcular, pero también requiere de algunos conocimientos técnicos. Ya, por ejemplo, para calcular distancias podemos nosotros aplicar varias cosas. Primero, trabajar por escala. Por ejemplo, si sabemos que una gaviota va volando, tiene un tamaño de 30 a 40 centímetros de largo, ¿ya? Esos 40 centímetros nos permiten a nosotros inmediatamente poder calcular la escala. Por lo tanto, o si tienes otro elemento, un bote, un buque, una roca, que tú la puedes ver a distancia, saber cuánto tiene, la comparas con la imagen de la fotografía, puedes calcular la escala e inmediatamente tienes el tamaño. Y obviamente, si tú tienes una imagen de un objeto de 40 centímetros, difícilmente va a ser un ovni. Bueno, para eso te tengo tarea, porque me acaban de llegar y agradezco a Daniel Saldívar de México, que me envió 3 fotografías, una de ellas extraordinaria, y lo digo extraordinaria y lo digo con cierta libertad porque he visto muchas fotos y es una muy buena foto. Y obviamente que la tarea va a ser tuya de analizar y que después traigamos esas fotos acá para poder comentarla. En la foto número 4, no sé si ya la tenemos puesta, pero ahí tenemos una imagen, no sé si tú la puedes ver, que se ve bastante borrosa, pero se ve claramente que es un pájaro que está en vuelo. ¿Ya? Exacto. En la fotografía número 5 también hay una serie de manchas que fueran catalogadas como de ovni. Sin embargo, ahí lo que nosotros tenemos, y se ven claramente, claro, clarísimo. Es un ave que está volando, claro, y que fue tomada en varios fotogramas que fueron pasados como ovni, pero la verdad es que se nota claramente el aleteo, ¿cierto? Aves, claro. Sí. Y fíjate que aquí en la imagen número 6 hay una foto muy curiosa sobre un cable. No sé si tú la puedes apreciar. ¿Te fijas? Aquí tenemos un ave, y esa ave fue pasada por un ovni. Y en realidad lo que se trató era que se trataba de una sonda ovni. Ya. O una sonda UFO, como le llaman. ¿Ya? O sea, era, según ellos, una sonda pequeña de un ovni. Pero si nosotros vemos la imagen número 7, tú te puedes dar cuenta inmediatamente que es un ave que está sobre un cable. Exacto, exacto. O sea, ahí no hay ninguna sonda ovni, no hay ningún... no sé qué te merece la opinión esa no, eso es un ave, o sea, definitivamente. O sea... Claro. Ahora, en la foto número 8 me parece que en la misma foto le ponen un tipo de filtro, no sé qué filtro será ese, pero un filtro más o menos que... Eso está en negativo. Claro, este está como en negativo, pero fíjate que tiene como un relieve. ¿Te fijas? Ahora, allí se insiste, digamos, que el ave que está ahí, al lado de él estaría, digamos, esta sonda ovni. Pero en realidad lo que está mostrando es un ala del ave, sin duda. Claro, sí. Claro, lo que pasa es que está tridimensionalizado por computador. El computador de por sí tú le pones, hay muchos software que son muy amigables, son, digamos, livianos para gente que no se dedica a este asunto de los ovnis, sino que simplemente como es el PhotoExpress y algunos software que son muy simpáticos, que pueden tridimensionalizar, pero nunca te dan, obviamente, ¿cómo se llama? La profundidad suficiente como para apreciar realmente la profundidad. Te lo tridimensionaliza, pero te dice que hay un elemento que tiene mayor o menor volumen, nada más. Y eso es lo que se hizo ahí, más se traspasó a negativo. Claro, en la foto número 9 se ve una imagen, me parece que una imagen térmica, ¿no? Exacto. Entonces ahí se ve claramente, digamos, el calor circundante del ave, pero está indicado ahí un UFO sonda que en realidad no existe. No, claro, es que en realidad yo no conozco bien cuál es la definición de UFO sonda,
Pero ahí hay esa temperatura mayor es porque hay un elemento vivo, ¿cierto? Claro. La temperatura del ser vivo, claro, del ave, ¿cierto? Es mucho mayor, por lo tanto se marca, el infrarrojo se ve bastante fuerte, bastante importante. En la imagen número 10 se quiso pasar esta fotografía como de uno de estas hadas o duendes voladores, pero que en realidad se trataba de una langosta. Claro. Claro. Que bajo ciertas condiciones de luz, qué sé yo, que está en vuelo, en una fotografía pudiera mostrarse de cierto modo, pero que en la realidad estamos en presencia de insectos. Claro, lo que pasa, como ya lo comentamos, y como tanto se habló del ovni del bosque, ¿cierto? Los insectos, como están en movimiento, no se les aprecia realmente la forma que tienen, ¿cierto? El movimiento evita, ¿cierto?, la nitidez, ¿ya? Entonces se sale movido, sale borroso, ¿ya? Pero obviamente cuando es un insecto se puede calcular la distancia por tridimensionalización y puedes tener el tamaño, y obviamente un insecto nunca va a tener más allá de, supongamos, una libélula, unos 8 o 10 centímetros, cuando mucho. Claro. Bueno, interesante, ya que nombraste el caso del bosque, yo creo que lo vamos a revisar un ratito más, pero allí se discutió bastante sobre la posibilidad, incluso yo escuché a varios personajes que son bastante mediáticos, digamos, que están saliendo en los otros canales de televisión abierta, hablando de que en realidad lo del bosque era un insecto. Sin embargo, allí, no sé si tú sabes, pero por lo menos se recogieron alrededor de 7 filmaciones del objeto en diferentes cámaras. Entonces, por muchos insectos que hayan, ¿cierto?, nunca se va a repetir la trayectoria. Claro, la misma trayectoria, el mismo tipo de objeto en todas las cámaras. Entonces, yo creo que tenemos que tener este cuidado, y yo estuve en el análisis y vi las filmaciones del bosque, la vi cuando asistía al CEFA a trabajar, y la verdad es que una filmación es realmente extraordinaria. Bueno, aquí vamos a mostrar una parte de eso y espero que se pueda apreciar bien. Si nosotros vemos la foto número 11, ojalá que la pudiéramos estar viendo, hay una serie de insectos que tú lo puedes apreciar que tienen el cuerpo brillante. Exacto. O sea, ellos pueden reflejar, digamos, tienen reflejos casi metálicos. Exacto. En el cuerpo. Y ese tipo de insecto refleja luz en la noche, por cualquier luz que pueda estar, digamos, en el ambiente, la refleja en su cuerpo y devuelve, ¿cierto?, como la imagen que estaría en el centro, que fue atribuida a un ovni, pero la verdad es que es la imagen de un insecto. Claro, normalmente pasa eso en las noches cuando tú tomas con flash, porque tú no estás viendo los insectos. Exactamente. En el momento del flash, solamente ese triste, ¿cierto?, un 10.000 de segundo, que el bichito reflejó luz, una polilla o lo que sea, ¿cierto? Ya, ahora, si nosotros hablamos de la noche, aparecen en ciertas fotografías una serie de círculos, ¿ya?, a los cuales se le ha llamado orbs, ¿cierto? Sí, claro, sí, sí. Y por muchas personas y por muchos ufólogos, los orbs juran, digamos, que son presencias de objetos no identificados en las cámaras. Exacto, o sea, más que objetos no identificados, son seres. Yo he escuchado, te digo, a personas, pero de un nivel de importancia y de seriedad bastante considerable, sin embargo, han afirmado que estos pueden ser seres, ¿cierto?, extraterrestres. Esos se llaman orbs, los orbs, O-R-B-S, orbs, okay, ¿cierto? Orbs. Son simplemente reflejos de luz, porque todos estos orbs solamente salen en la imagen cuando se toma una fotografía con flash. Claro, bueno, estos presuntos seres, estos orbs, yo tenía entendido que eran partículas de polvo en suspensión. De humedad. O de humedad también. De agua, sí. Ya, no, es que en las dos condiciones se podría dar. Sí, claro, sí. En condiciones de polvo también se podría dar, digamos, en la noche, si se levanta polvo, una fotografía con flash podría reflejar orbs. Claro, sobre todo cuando pasan estos elementos muy cerca del lente de la cámara. Cuando pasan muy cerca del lente de la cámara, estamos hablando de que pasan dentro de la distancia hiperfocal, ¿cierto? Porque la cámara, desde que parte el lente, del centro del lente, que se llama punto nodal central, hasta la distancia hiperfocal, hay como entre 50 centímetros y hasta 1 metro. Todo lo que pasa por entre medio de eso sale fuera de foco, deformado y ampliado. Perfecto.
¿ya? Entonces tenemos nosotros unas imágenes preciosas de unos círculos, ¿ya? Que son simplemente reflejos de luz sobre partículas de humedad en suspensión. Bueno, nosotros tenemos para más adelante, para otro programa que vamos a tener, los otros elementos, ¿ya? Que son insectos, digamos, que se atraviesan a gran velocidad también por las cámaras y que provocan, digamos, una doble, una triple imagen pegada y que son llamados ORS. ¿Cuánto? Los ORS. ¿No serán los RODs? ROD. Los RODs, sí. Sí, los RODs. Sí, sí, eso, precisamente, bueno, hace un tiempo atrás me parece, no hace mucho, el año 97 me parece, que fueron descubiertos ya por un director de cine mexicano. Sí, bueno, nosotros tenemos varias afirmaciones que se han hecho en Chile sobre estos fenómenos. Bueno, pero vamos a tener un programa especial. Sí, lo vamos a hacer. Y lo vamos a analizar. Sí, hay imágenes bastante importantes, sí. interesantes. Y ahí sí. hay un problema que se genera con las cámaras, ¿sí? Pregunta del público. A ver, ¿qué dice? Tengo el micrófono a preguntarte, pero están preguntando qué sistema ocupas para analizar la foto. Photoshop, ¿qué sistema? Bueno, el análisis no lo hago yo y respondo inmediatamente. Yo soy una persona que investiga, al cual le llega una serie de material fotográfico, pero yo no tengo la capacidad, porque no soy un fotógrafo profesional, para poder analizar yo mismo la fotografía. Pero nos hacemos asesorar por gente que sí lo hace, como Marcelo, como el caso de nuestro amigo acá, y que Enrique es un especialista, digamos, y trabaja en televisión hace muchos años, trabaja con imágenes desde hace mucho tiempo, y por lo tanto ellos pueden hacer, y él puede responder precisamente esa pregunta. ¿Qué es lo que se usa para el análisis de imágenes? Mira, para el normal de la gente hay varios software que son, como dije hace un rato, que son muy simpáticos, muy livianos y muy amigables, ¿cierto? Hay uno que se llama el Photo Express, sobre todo, curiosamente, en las versiones antiguas, ¿ya? Son muy buenos para hacer análisis de imagen. Pero tenemos, obviamente, el Photoshop, ¿cierto? Es el Photoshop que es el que nos tiene, te digo, 10 o 20.000, ¿cierto?, funciones, ¿ya?, que nos permiten a nosotros hacer un montón de tipos de análisis. De hecho, nosotros podemos separar la imagen con el Photoshop en capas y trabajar por separado, ¿cierto?, juntarla. Podemos medir la cantidad de píxeles que tiene, podemos ampliar la cantidad de píxeles o disminuirla, ¿cierto? Al saber cuántos píxeles tenemos en la imagen, podemos saber si hubo un trucaje, si pusieron una imagen encima, ¿cierto? O sacaron una imagen del elemento que se está mostrando. Por lo tanto, pero el Photoshop es un software que, se los digo honestamente, yo todavía no lo sé usar totalmente, y llevo hartos años trabajando con él, ¿ya? Pero sí, cuando uno compra una cámara fotográfica, normalmente viene con un disco, y en ese disco viene un software, ¿cierto?, que es para editar imágenes. Y normalmente vienen algunas cositas que nos permiten hacer esto que les dije yo en un principio, verlo en negativo, aumentar o disminuir el contraste, aumentar o disminuir los colores, hacer recortes, o sea, cosas que nos permiten a nosotros hacer en forma de aficionado, hacer cosas que nos permitan determinar en algún momento si corresponden o no a imágenes OVNI, perdón, OVNI en cuanto a que no ha sido identificada. Porque del momento que sabemos qué es lo que estamos mostrando, ya deja de ser un OVNI. Claro, bueno, yo te quería decir lo siguiente. Nosotros sabemos que todavía hay gente que usa cámaras análogas, ¿ya? Y de hecho hay casi todas las fotografías, digamos, de hace 15 años atrás, 10 años atrás, eran todas análogas. Y bueno, hoy día cuando se hace un examen de una foto análoga, ¿cómo lo hacen? Bueno, de partida ahí sí que tienes que hacer una ampliación. Resulta que el negativo de la imagen análoga o química, ¿cierto?, es una imagen que son halogenuros de plata que estaban en una suspensión de gelatina pegada, ¿cierto?, en la cinta transparente. Y esa imagen, esa gelatina, se transformó en plata metálica. Al ser plata metálica, nosotros vamos a tener inmediatamente una diferencia entre blanco y negro, ¿cierto? Lo que se convirtió en plata es lo que es negro, que al hacer la imagen va a ser blanca, ¿cierto? Se positiva, digamos, el negativo y sale al revés.
el proceso a la inversa de cuando tomamos la fotografía. Nosotros esa imagen que tenemos en un negativo, una tira de triacetato de celulosa, la podemos ampliar al máximo y vamos a lograr saber, oye, espérate, el grano. El grano es lo que nosotros podríamos llamar en digital la cantidad de píxeles, sí. ¿cierto? Si nosotros aumentamos el grano y vamos a ver dónde están las aristas de todos los elementos que figuran en una imagen, uno va a notar inmediatamente si hubo un trucaje. Se sabe al tiro. Claro, pero por ejemplo, si yo tengo una imagen ampliada de un objeto volador no identificado y yo la quiero pasar a un formato digital para poder analizar si ahí hay una cuerda que está sujetando algo, qué sé yo. Porque, mira, yo me encontré con una de las mejores fotos ovnis que se han hecho y que era una foto análoga y que varios organismos internacionales, digamos, hicieron los análisis de esa foto y finalmente resultó que no era. Era un espejo de un vehículo que se colgó con unos hilos y después se pudo descubrir eso, digamos, gracias a que hoy día esas fotos pueden ser digitalizadas. Mi pregunta es, si yo tengo una imagen análoga y yo la paso a un sistema digital, ¿pierdo o gano con eso? O sea, ganas en el sentido que tienes la posibilidad de la inmediatez en cuanto a la imagen, ¿cómo se llama?, la investigación de la imagen en sí. Pero vas a perder en el sentido de que ya todo el trucaje que se hubiera hecho con una fotografía análoga pasa a ser original, ¿cierto?, en digital. Y tú vas a poder revisar todos los defectos o atributos que pueda tener una imagen solamente en digital. Bueno, si nosotros podemos estar viendo la imagen 12, no sé si la tenemos por ahí, podemos apreciar que allí aparece una serie de fotografías, pero lo interesante de esto, y ya lo vimos en un programa pasado nosotros, y yo me quisiera tu opinión como ufólogo también, no solo como analista de imagen, sino que como ufólogo. Tú eres parte de una agrupación que se llama CIO, ¿cierto?, que investiga este tipo de fenómenos hace mucho tiempo. Es el por qué tenemos en la fotografía, por ejemplo, una gran variedad de formas, y por qué en el fenómeno OVNI se presenta, digamos, de esta tan gran variedad de formas. Mira, imagínate, si estamos viendo la imagen 12, ¿sí? Muy bien. Entonces, todas las personas que nos están viendo, gracias, pueden apreciar que en esta fotografía hay una cantidad enorme de formas del fenómeno OVNI. Entonces yo quisiera preguntarte eso, ¿por qué? ¿Por qué crees tú que se dan este tipo de fenómenos en esta tan variedad de formas? ¿O es que hay otras cosas entre medio, digamos, insectos u otras cosas que en realidad no corresponden a un objeto, digamos, real? Claro, mira, me parece que hace unos días atrás estuvimos conversando nosotros y cuando nos referimos a un asunto ovni o extraterrestre, ¿cierto?, es obvio que nosotros vamos a ver algo, vamos a percibir algo que está totalmente fuera de nuestra lógica, ¿cierto?, de nuestra capacidad de poder entender lo que está sucediendo, porque nosotros no sabemos nada acerca de los ovnis. Claro, pero fíjate que aquí ocurre algo bien interesante. Es decir, tú hablas, por ejemplo, dices, si nosotros estamos en presencia de algo extraterrestre, ¿cierto? Si nosotros ya partimos de esa premisa, estamos aceptando que estamos siendo visitados, y eso no está probado todavía. Por lo tanto, cuando hablamos de un fenómeno, nosotros podemos distinguir, digamos, un fenómeno físico real, ¿cierto?, que es bastante diferente a lo convencional, bastante diferente a un avión, a un globo, a todo lo que vemos. Pero es un objeto físico que está ahí en el espacio aéreo. Y otra cosa es digamos, todo este tipo de trucajes, o toda esta fotografía de insectos, o toda esta fotografía de aves que se toman y que son pasadas por ovni. O sea, yo te digo, o sea, hay gente que tiene cientos de filmaciones en internet. Una sola persona tiene varias de estas, y son todos insectos. Claro. Mira, por ejemplo, no sé si lo vamos a ver más adelante, yo traje ahí un video de ese ovni, no sé si lo podríamos ver al tiro, a lo mejor, que ya que estamos hablando de ese tema. No sé si lo tienen ahí. Uno que es ovni con B larga, porque la persona que me lo mandó, porque yo no lo filmé eso, me lo mandó un ovni, porque él le puso objeto brillante no identificado, ¿ya? Pero es curiosísimo, porque es diferente a todas
los ovnis que yo he visto en internet y en fotografía y que han visto mis amigos, mis conocidos y toda la gente con la cual yo tengo contacto, no solamente en Chile, sino que en gran parte de los países donde hay gente que estudia los ovnis. Bueno, yo no sé si estamos viendo la imagen. El ovni con B larga, dice ahí, ¿cierto? Es un ovni vertical, ¿ya? Es un ovni vertical que tiene una especie de tobera de escape de fuego hacia arriba y otra hacia abajo. Y está en forma vertical, es un cilindro vertical. Bueno, yo no estoy viendo la filmación ahora, pero la vi, digamos, Sí, te lo mostré, la vi sí. contigo. Me parece interesante, además por la distancia que está, se ve un objeto bastante grande. Y me parece bastante raro, digamos, escapa a... porque eso no es un ave, no es un globo. Claro. Es algo bastante diferente. Entonces, de allí a plantear, digamos, lo que yo siempre he dicho, nosotros podemos tener la mejor evidencia filmada, ¿cierto? Un objeto extraño suspendido en el espacio. Puedo estar viendo una máquina bastante diferente a lo que sea. O a lo que se entiende ¿Ya? como ovni, Claro, normalmente, claro. Pero siempre digo yo, da derecho el que vea, por ejemplo, un objeto como el que estamos viendo, ¿da derecho a decir que es extraterrestre? No, No. no. Entonces, de ahí es donde tenemos que partir y dejar, digamos, los límites. O sea, cuando yo digo, ¿sabes que eso que está ahí es una nave extraterrestre? Yo estoy aceptando Que están acá. que están acá, que estamos siendo Exacto. visitados y que vienen de algún lado. Cosa que para mí creo que aún falta, digamos, una comprobación en ese sentido. Y si alguien tiene esa comprobación o esa prueba, que la dé, sería fantástico poder darla No existe. en este programa, pero no existe. Entonces, limitándonos a eso, tenemos que hablar, ¿cierto?, de un objeto extraño que está suspendido en el aire. Un ovni. Y un ovni, en el sentido estricto. Claro, Y no hacer la asociación con nave o con cosas por el estilo. exacto. O sea, y yo no sé si de esta afirmación tú hiciste un análisis. Se hizo completo. Es más, o sea, yo no lo estoy viendo en este momento, pero cuando hay unos acercamientos y unos alejamientos, zoom, ¿cierto? Se ve de repente que aparecen unos brillos como Foo Fighter alrededor de este elemento, ¿cierto? Que obviamente uno de inmediato, o sea, sin ninguna dificultad, ¿cierto? De duda, uno va a decir, esto es un elemento ovni. Porque eso al menos se relaciona con lo que nosotros conocemos normalmente como ovni. Claro, bueno, tenemos que explicar lo que es Foo Fighter. Los Foo Fighters son objetos más pequeños que van en una medida entre los 20 centímetros más o menos y el metro de diámetro. Son objetos que son generalmente inmateriales, pero luminosos, ¿ya? Y Foo Fighter viene de la formación del francés. Fuego y Fighter, avión de caza. Y Claro, del inglés. No, del francés. Si el Fu es una deformación de Fu, de fuego, de francés. Ah. Y Fighter es en inglés avión de caza. Ya. Es una combinación que se hizo cuando se formó esta palabra. Pero lo interesante de esto es que nosotros teníamos presencia de Foo Fighter en la Segunda Guerra Mundial, o sea, están firmados, ya los mostramos en otros programas anteriores, los que ya lo han visto saben, y nuestros amigos ufólogos que nos están viendo saben perfectamente de lo que estamos hablando. Pero me llama la atención lo que tú dices, que presencia de Foo Fighter ahí. ¿Por qué afirma eso? No, porque están en la imagen. Nosotros hicimos, ¿cierto?, cuadro a cuadro, no completa, porque es bastante perfecto. larga la afirmación. Y es bien curioso lo que sucedió con este video, ¿cierto?, porque se hizo cerca del centro de Santiago, y el elemento ovni está en los faldeos, ¿cierto?, de la cordillera, en la parte alta de la Reina. Curiosamente, a pocas cuadras de mi casa. Claro. Esto está... No lo viste. Claro, no lo vi. Esto, ahí detrás del hospital militar comienzan unas lomas, unos cerritos, ¿cierto? Y precisamente arriba de estos cerritos es donde apareció este elemento. Y está filmado grabado, digamos, en video, con unos acercamientos bastante interesantes. Y ahí, como te digo, de repente aparecen como estos luces que están como girando alrededor de este elemento y que tienen forma de Foo Fighter. Ahora, estos curiosamente también aparecen y desaparecen, o sea, son como intermitentes, ¿ya? Cosa que por supuesto nos hace dudar, ¿cierto?, de que, porque es algo absolutamente diferente a lo que se ha establecido, digamos, Claro. como ovni. Me gustaría si pudiéramos poner la imagen 13 después de esta filmación. Si ponemos
Esto fue el año 2005. ¿Cómo se hizo? ¿Con qué? Mira, yo no tengo en este momento aquí los antecedentes, es una cámara, la persona que hizo la grabación, ¿ya? Había comprado recién una cámara de video, una Samsung, y estaba en un edificio cerca de la Alameda, por la calle Miraflores, ¿ya? Y empezó a grabar para probar su cámara, ¿ya? Empezó a grabar desde la ventana del edificio y encontró este asunto, lo filmó y hizo todo un informe y a los días después me lo envió a la casa, digamos, vía correo, para que le hiciéramos nosotros el análisis. Tengo todo eso, yo creo que la próximo programa o en algún programa más adelante te puedo traer todo el informe. Es grandote, es bien grande, tenemos harto análisis. ¿Tu conclusión cuál es? Es un objeto volador no identificado. Sí, yo también diría lo mismo. Es un ovni. Sí, desde el punto de vista que lo pude observar, la afirmación es bastante interesante. Ya. Vi un poquito los análisis y en realidad es algo que escapa a cualquier explicación natural, porque se ve un objeto físico real. Exacto. Y se ve, digamos, bastante diferente a lo que sería un globo, sería un avión, Exacto. un helicóptero, que no era, digamos. Exacto, o sea, bueno, una de las cosas que nosotros aplicamos dentro de los análisis que hacemos a todas las imágenes que nos llegan es la comparación. Nosotros comparamos con elementos hechos por el hombre y por elementos ovni, o sea, desconocidos, comparamos para poder relacionar y llevar una estadística, ¿cierto? Entonces, esto es totalmente atípico. Claro. Se escapa a todos los ovnis habidos y por haber. Bueno, yo no sé si terminó la filmación y si tenemos la imagen 13 puesta. ¿La tenemos? Parece, no se oye, padre, no importa, pero tú estás mostrando esta de acá, esta donde sí, es que no sé si está puesta. Ya, pero la imagen que ustedes están viendo en este momento, nuestros televidentes, bueno, es una imagen del salto que se hizo de la alta atmósfera, este récord mundial que se batió, y allí Chile NASA, que es una de las personas con las que yo tengo contacto y bueno, hemos conversado, mandó hace un tiempo atrás una serie de filmaciones, pero quise detenerme en esta fotografía porque él afirma de que esto blanco que se ve sobre el casco de la persona que está bajando sería un ovni. Sin embargo, lo que hay ahí en realidad es un desprendimiento de hielo de la parte superior, digamos, del objeto, y no solamente fue cápsula, claro. No solamente fue sino que habían otros también. Entonces, bueno, este es un fenómeno natural que se puede explicar claramente, y eso, digamos, da pie a mucha especulación, y yo creo que falta una rigurosidad en el sentido en que antes de dar a conocer cosas como esta, hay que averiguar con las personas que estuvieron involucradas, digamos, en el hecho, y segundo, digamos, hacer un análisis de la fotografía para poder darse cuenta qué es lo que realmente está ahí. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos explicar muchas fotografías ovni con fenómenos naturales, tenemos también que hay muchos objetos desconocidos que están fotografiados y que obviamente han pasado ese porcentaje de fotografías falsas y fenómenos naturales para quedar en los archivos de los no identificados. Claro. Y el que quede en los archivos de los no identificados, y vuelvo a reiterar, no es que sea extraterrestre. Lo que simplemente es un objeto desconocido que está en los archivos de los desconocidos y que está en proceso. Esperando. Ahora, yo te digo, a mí me encantaría que fueran extraterrestres, porque siempre he dicho, me darían la oportunidad de conocer otras entidades y otras cosas. Pregunta hacer por el chat. ¿Cuál es el porcentaje de ovnis que has visto en tu carrera como analista? ¿Cuántos han sido ovnis y cuántos han sido fenómenos naturales, objetos explicados? A ver, en cantidad no te podría decir cuánto, pero hay un porcentaje, yo creo que está por ahí por el 5%. ¿Ya? De fotos verdaderas. De fotos ovni, claro. Y el resto son cualquier cosa, menos ovni. ¿Ya? O sea, y de hecho puede que lleguen a mí y que yo en un principio piense que son ovnis, pero después de haberles hecho algún proceso de análisis, ¿cierto?, he podido determinar que no lo son. De hecho, por ahí creo que tengo una fotografía también del asunto del famoso FLEAR. Sí. ¿Ya? Bueno, vamos a tener tiempo, digamos, de ver eso. Yo quería ver si podemos ver la foto número 15,
Para mí es importante porque estamos en presencia, digamos, de un objeto que fue trucado. En la foto de más abajo puede verse que fue presentada como una fotografía OVNI. Sin embargo, en la foto superior podemos ver nosotros que hay una calle, hay un cable y hay un objeto que está colgando ahí. Claro. Entonces, claro, ¿qué es lo que se hizo con esta foto? La foto de arriba está mucho más clara y la de abajo está mucho más borrosa. ¿Qué pasó aquí? Trata de explicarnos tú qué es lo que hicieron aquí. Claro, para pasarla como foto OVNI. Es muy sencillo. Aquí hay dos fotografías. La primera no se enfocó y la segunda, que me imagino que después que vieron el objeto ahí, lo tomaron de nuevo, pero enfocaron bien la cámara. Hay un problema de enfoque de cámara, de lente, ¿cierto? Tiene que haber sido una cámara con enfoque manual o una cámara que no se le dio el tiempo suficiente para que trabajara la cámara y, ¿cierto?, le entregara electrónicamente toda la información de cantidad de luz, de tiempo de exposición, porque las cámaras digitales normalmente tienen 2 pasos de disparo, ¿cierto? Tú aprietas el obturador y tiene un topecito, y ese topecito hay que mantenerlo hasta que la cámara te indica que está preparada para tomar la foto. Exactamente, ¿cierto? Perfecto. Y después se aprieta totalmente y ahí se toma la foto. Pero ¿qué pasa? Que normalmente nosotros miramos y apretamos y tomamos la fotografía y la cámara no estaba preparada, bueno, entonces sale mal enfocada y mala la iluminación. Bueno, precisamente para esto me gustaría que tú explicaras a qué nosotros llamamos profundidad de campo y qué tiene que ver, digamos, con la profundidad de campo con un objeto que está ahí. Claro, mira, es que ¿sabes lo que pasa? Aquí yo no me quiero complicarla bien y complicársela a ustedes, a los que están viendo esto, pero es un asunto bastante técnico. Trata de explicarlo con las palabras más simples que tengas. Claro, aquí nos hizo falta una pizarrita con un plumón para hacer una clase. Mira, la profundidad de campo es todo aquel espacio que está a foco desde el punto nodal central del objetivo de mi cámara hasta el infinito. Desde el lente hasta el infinito. Hay un espacio que está a foco y hay otro espacio que no está a foco, no está nítido. Yeah. El foco comienza, como dije antes, desde la distancia hiperfocal del lente, que normalmente en un lente son más o menos 50 centímetros, un lente normal, 50 centímetros. Si yo tengo que abrir el diafragma por falta de luz, ya sea en forma automática por una cámara digital o en forma manual con una cámara análoga, yo lo abro y cada vez que abro un numerito, ¿cierto? Voy abriendo de un 8, me voy a un 5,6, a un 4, voy abriendo el lente, la distancia, la profundidad de campo va disminuyendo. Perfecto. Mientras yo más abro mi lente, el espacio de foco es más chico y va disminuyendo 1/3 hacia adelante y 2/3 hacia atrás. Bueno, pero digamos que hay máquinas automáticas que se enfocan solas. Sí, pero, pero que el foco no tiene nada que ver con la profundidad de campo. Ah, perfecto, ya. Son dos cosas diferentes. El foco tiene que ver con el telémetro. ¿Dónde pongo yo el foco? Lo enfoco, supongamos aquí a la cámara que está aquí delante de nosotros. Claro, pero por ejemplo, ocurre que si yo tengo una persona cerca de la cámara y yo la enfoco a esa persona, todo el fondo me sale borroso. Sí, claro. Eso es profundidad de campo. Claro, y si yo enfoco hacia el fondo, la persona me sale borrosa. Exacto. Entonces, claro, yo creo que eso es lo que pasa con muchos fenómenos. O sea, si tú te fijas, en muchas ocasiones ocurre que se toman fotos a personas cercanas y aparece algo borroso como al fondo. Entonces, uno pudiera pensar, supongamos, si yo tomo una fotografía de una persona y se me atraviesa un insecto por delante de la persona, ¿cómo sale eso? Bueno, es que depende de la cantidad de profundidad de campo y eso lo determina el diafragma, el hoyito, ¿cierto?, que tiene el lente para dejar pasar la luz. Mientras más chiquitito es el hoyito, más espacio hay a foco. Si hay poca luz, como en este caso, ¿cierto?, se va a abrir el lente y a lo mejor voy a tener profundidad de campo para 20 centímetros. Claro. Y si hay una persona, me va a salir, si yo la enfoco, va a salir 20 centímetros, va a estar a foco. Claro. Y para atrás fuera de foco y para adelante también. Bueno, yo a los analistas de imágenes que están siempre, yo sé que Marcelo nos está viendo, obviamente que estamos tratando de poder trabajar lo menos técnico posible para poder que la gente que nos está viendo y que no sabe sobre fenómenos y no sabe de imágenes nos pueda entender, digamos, este vocabulario. Claro, sí, ese es el problema. Sí, ¿cómo? Si yo me encuentro con un ovni, un objeto, ¿qué tengo que hacer con una cámara normal?
o con una cámara de video normal? ¿A qué llamas tú una cámara normal? La que tiene todo el mundo, que tiene foco automático, que es en colores, que puede tomarle fotos con la misma cámara. ¿Cámara digital o análoga? Digital. Digital. La cámara de video digital. Ya, normalmente uno tiene que andar, bueno, como fotógrafo, yo ando siempre con mi cámara lista, ¿ya? De partida, por ejemplo, la cámara filmadora, jamás la ando trayendo con foco automático, con enfoque automático. ¿Por qué motivo? Si yo veo un punto luminoso, pongo la cámara y la cámara empieza a buscar el foco. A buscar, y de hecho hay muchas filmaciones donde se desenfoca y se enfoca, se desenfoca y se enfoca el objeto, porque la cámara está buscando la distancia para ponerla a foco. Entonces la cámara que anda fotográfica, normal. Lo que sí, obviamente, siempre con una cantidad de ISO, más o menos alta, ¿cierto? ISO es una unidad de sensibilidad, ¿ya? El ISO es una unidad de sensibilidad. Eso la capacidad... Eso es lo que teníamos en las películas antiguas, que eran 100 o 400 o 300. Es lo mismo. Ya, es lo mismo. Las cámaras fotográficas actuales dice ISO, Ya. y tú lo puedes aumentar o disminuir. Ya, perfecto. Si tienes mucha luz, ¿cierto? Le disminuye los ISO. Ya, O si perfecto. quieres hacer un trabajo con poca profundidad de campo, Perfecto. ¿ya? ¿Cierto? Quieres más profundidad de campo, aumenta los ISO. O sea, la capacidad que tiene, en este caso el CCD, de captar la luz, la cantidad de luz. En el caso de las películas antiguas, bueno, que ni tan antiguo, yo todavía uso rollo, ¿ya? En el caso de las películas, ¿cierto? Los ISO me van a permitir, hartos ISO, mantener el lente cerrado. Al tener el lente cerrado, tengo todo a foco. Claro. Por lo tanto, veo un ovni, yo enfoco y disparo, y me tiene que salir a foco la imagen, ¿cierto? Porque está lista. Tengo harta profundidad de campo. No así cuando está oscuro en la noche, yo tengo mi cámara, encuadro el objeto y la cámara empieza a buscar el foco, porque tiene muy poca profundidad de campo. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está a foco? Y se demora, y tomo la foto y ya me salió Ya, fuera. una pregunta que sería como fundamental, y esto respondiendo, digamos, a todos los televidentes que nos están viendo, es, y me pongo en la situación de ellos. Y te pregunto a ti como analista de imágenes, como que tú has trabajado en televisión, entonces, ¿es un elemento de prueba de la existencia de un ovni, una fotografía? ¿Qué elementos tiene que tener para que sea considerada una foto buena de un ovni? A ver, partamos por el principio. Nosotros como seres humanos, como pobres y humildes seres humanos, el único elemento que tenemos para investigar a los ovnis y la posible vida extraterrestre y todo lo demás, lo único que tenemos, el único elemento, es la fotografía, la imagen, fotografía o video, ¿cierto? O cine, ¿cierto? La imagen es lo único que tenemos para analizar, para investigar. Entonces, cuando nosotros vemos una fotografía y decimos, esta es un ovni, tenemos que tener el mínimo conocimiento de imagen para poder decir, está fuera de foco, por lo tanto, me falló la cámara, no enfoqué, no estaba preparada, era muy baja la sensibilidad o muy alta la sensibilidad, qué sé yo qué, por lo tanto, no sirve. Pero más que eso está el problema de las imágenes que están en movimiento, movidas. Porque diferente es una imagen que está fuera de foco a una imagen que está movida. Te pongo de nuevo el caso del ET del Parque Forestal del año 2004, marzo del 2004. La imagen del ET del Parque Forestal era una imagen que estaba movida. Absolutamente. Sí. Movida. Se movió en el momento de abrirse y cerrarse el obturador, por lo tanto la imagen salió movida. Se deformó la imagen. Y en este caso se deformó a tal punto que parecía que había un ser extraño ahí, que podía haber sido a lo mejor una rama de un árbol que al moverse se vio más ancha y daba la impresión de que había un ser. Entonces, una imagen que está movida jamás se va a poder analizar como para investigar si es un ovni. ¿Movida? Perfecto. Sí. ¿Qué pasa con los puntos de referencia? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si veo un punto en el cielo, no significa nada. Hay un punto de referencia para medir el tamaño, la velocidad. ¿Qué tengo que hacer? Claro, mira, es que eso se investiga después. Tú cuando tienes Yo cuando estoy con mi cámara veo el objeto ahí arriba. lo ideal sería que tomaras al tiro la foto, o sea, de acuerdo, pero tú, Cámara de video, que es lo más habitual. una cámara de video, foco manual,
¿cierto? Enfocas a mano, cuando ves nítido la dejas ahí, no esperas que la cámara empiece a buscar el foco, ¿ya? No se te va a cambiar el foco, por lo tanto va a estar nítida. Pero ¿sabes a lo que se refiere él? Se refiere a que si yo tomo una fotografía o filmo un ovni, ¿qué tengo que tomar de punto de referencia a lo que tengo a mi alrededor? Las nubes, algo que esté ahí alrededor mío para poder comparar posteriormente. Lo ideal es en un primer plano. ¿Qué pasa con el primer plano? Normalmente una cámara de video, de cine y fotográfica también, al tener no solo el zoom metido en un punto muy pequeño, cualquier movimiento se va a amplificar, se va a ampliar. Sí, se mueve por lo tanto, se va a mover mucho. Por lo tanto, entonces nosotros tenemos que acercarnos al máximo para mostrar que es un objeto que está ahí. Lo abrimos hasta al punto que no se perciba muy fuerte el movimiento. Y después buscamos un punto de referencia que nos permita a nosotros hacer una muralla, un árbol, una piedra, lo que sea, una nube, que nos permita a nosotros tener alguna relación de tamaño, ¿ya? Porque es importante saber el tamaño, porque de repente, oye, ven una lucecita, oye, ahí va un ovni, y puede ser un satélite. Nosotros vemos satélites todos los días, como hasta las 12 de la noche, incluso más tarde a veces, se ven pasar satélites. No son ovnis, ¿cierto? Entonces, un punto luminoso, una estrellita, no hay ni siquiera que fotografiarla. Pero si tenemos un objeto un poquito más grande, que tiene un movimiento errático, ¿cierto? Que va más rápido que las estrellas, que no es un avión porque es una sola luz, a lo mejor podemos lograr una toma en un primer plano y hacer lo que te digo yo, y abrirse al máximo para que también haya una relación de tamaño con el abarcamiento del lente, que después cuando uno hace el análisis, ya calcula el lente que se estaba utilizando en la cámara, qué ángulo tiene, ¿cierto? Ya sea en el máximo de abertura, o sea, en gran angular o en el teleobjetivo. Por eso siempre preguntamos con qué cámara se tomó la fotografía, con qué cámara se grabó esto, para saber cuál es el rango que hay desde el momento que se abrió al máximo al momento que se cerró al máximo, y así nosotros poder después tener una relación de tamaño por escala y poder decir este objeto tenía o tiene tal magnitud, tiene 2 metros, 7 metros, 10 o 20 metros. Y eso... Perfecto. Mira, yo quisiera que pusiéramos la foto número 17, que es una foto bastante interesante, si tú la puedes ver. Es una foto de la luna, y en esa foto de la luna tenemos ahí un objeto. Tú, hoy en las conversaciones previas que tuvimos a este programa, tú me conversaste que se trabaja mucho en el photoshopeo, se trabaja mucho imágenes y se pegan otras imágenes. Vimos algunos ovnis espectaculares que no eran ovnis, sino que eran imágenes pegadas. Esta fotografía de la luna con este objeto, a mí me pareció bastante interesante y quise traerla y mostrársela a la gente que nos está viendo para poder tener una opinión tuya a partir, digamos, de la observación de esa imagen. ¿Qué nos puede decir con respecto a esa, por ejemplo? Claro, bastante interesante. O sea, como está claro que yo normalmente... Yo doy mi apreciación personal cuando veo una fotografía, sí, simplemente, sí, sin entrar en la parte técnica, porque yo manejo más la parte técnica, a pesar de toda la experiencia que tengo en cuanto a la apreciación de imágenes ovni. Aquí para mí esto, curiosamente, te lo puedo decir al tiro, para mí es un ovni, o sea, un objeto volador no identificado, o sea, no es una superposición de imagen, ¿cierto? No es un recorte, está un poco difusa, por lo tanto, como dije en un principio, podría estar dentro o bordeando el límite del espectro visible, por lo tanto se tiende a perder nitidez. ¿Y eso es por la velocidad que pueda llevar el objeto? No, eso es por un problema óptico, perdón, de espectro electromagnético. Ya, perfecto. ¿Cierto? Mi ojo ve hasta los 400, entre los 700 y los 400 nanómetros. Si está más abajo, entramos al infrarrojo, si está más arriba, entramos al ultravioleta. Y todo lo que está en esos rangos no lo vemos, pero esto se ve, se alcanza a ver, pero no nítido, puede estar en el borde. Bueno, interesantísimo lo que nos ha estado contando nuestro amigo. Yo le agradezco harto a él el que esté aquí y espero tenerlo otra vez también. Pero quisiera que, bueno, tú sabes que ocurrió un caso en el bosque, estaba ahí el aniversario de la Fuerza Aérea, ¿no? El cambio de mando. El cambio de mando, eso, el cambio de mando. Y habían desfilando algunos aviones. Y obviamente se pudo filmar un objeto que tenemos la filmación, ¿no? ¿Está por ahí la filmación?
Sí, curiosamente... ¿Cómo se llama el archivo que tiene? OVNI el bosque. ¿No? Curiosamente, esa filmación tiene una historia bien simpática y muy directa conmigo, ¿ya? Porque a los días después de haberse hecho esta ceremonia, que fue el día 5 de diciembre del 2010, que fue la ceremonia de cambio de mando de la Fuerza Aérea de Chile, cuando se fue el comandante, el general Ortega, y entró el general Rojas, que es el que está ahora, ¿cierto? Ese día desfilaron las escuadrillas de aviones, una escuadrilla de aviones representando a todos los aviones de la Fuerza Aérea, ¿cierto? Junto con el desfile de las escuelas matrices, ¿ya? Y ahí se vio este fenómeno OVNI, se apreció por varios preceptores que lo filmaron, o sea, hay como 6 o 7 personas que filmaron esto, grabaron en video, y esos videos están. Curiosamente, una de las personas que grabó este video fue compañero de curso mío en la Fuerza Aérea, yo soy ex Fuerza Aérea de Chile. Esta persona grabó el video y como sabe que yo estoy dedicado a la investigación OVNI, entonces me mandó el video a mí, directo. Perfecto. ¿Ya? Y ahí parte la historia de la investigación del video. Te pregunto lo siguiente, ¿este video que te mandó este amigo es el mismo que tiene el CEFA? También tiene una copia, pero él la obtuvo después. Ah, perfecto. Ya, pero el CEFA tiene 6 copias. Sí. Tiene 6 videos, no tiene uno, no tiene solamente ese, tiene 6 más. Y yo no tengo los otros. O sea, los que tengo los he sacado de internet. No, los he sacado de ahí, no son como este otro que me llegó el original. ¿Ya? No sé si estamos viendo el video. ¿Qué dice video OVNI Fash? No, video. Está dentro de los videos ahí. Video OVNI Fash. Claro, ese video, digamos, me trajo una pila de sorpresas a mí porque cuando lo presentó el general Bermúdez en la Escuela Técnica Aeronáutica, de la Dirección de Aeronáutica, perdón, él presentó este video al público, pero el público que estaba en esa conferencia, el general Bermúdez le pidió, por favor, que no lo mostraran, que no lo grabaran, claro, porque era secreto claro, hasta que él tuviera la autorización de la comandancia en jefe para divulgarlo. Sin embargo, en esa misma oportunidad que yo estaba ahí, le dije, general, yo tengo ese video. Entonces él me dijo, si tú lo tienes, tú sabrás qué hacer con el video. Claro. ¿Ah? Porque me dijo, tú eres uniformado antiguo, ex uniformado de los claro, antiguos, y tú sabes cómo funciona este asunto, hay que seguir un conducto regular. Así es. Entonces yo le dije que era mío, que yo ya era civil, ya me había retirado claro, ya. Esto fue hace 2 años atrás. Y me dijo, tú sabes lo que haces. Bueno, y yo al tiempo después, digamos que ha pasado casi un año, estando yo dando una conferencia sobre OVNIs en Yerbas Buenas, invitado por la municipalidad, yo mostré este video. Porque yo dije, ya pasó un año, sí, claro, ya ha pasado mucho tiempo, así que lo voy a mostrar. Además aquí no hay nadie que sea de la Dirección de Aeronáutica ni nada, así que lo mostré. Curiosamente, cuando yo llegué a Santiago, me llaman por teléfono y dicen, ¿por qué mostraste el video? Claro. ¿Cómo supieron? No tengo idea. Bueno, fíjate que te puedo contar que yo tuve la suerte de estar en el CEFA en el momento en que se presentaron, digamos, los análisis de este video. Sí, supe eso. ¿Ya? Bueno, ahí estábamos, habían 2 astrónomos, había otra gente que es asesor de la Fuerza Aérea en el análisis de imagen. Y la verdad es que lo que se mostraba ahí es, y de hecho se lo digo de frentón a todos los ufólogos que me conocen y que hablaron de lo que hay insectos, lo que yo vi ahí no fue un insecto. Y es un objeto que se movía bastante rápido, que tenía una forma y que tenía un volumen, que tenía un tamaño, ¿ya? Claro. Más o menos se calculaba entre 10 y 12 metros. Exactamente. ¿Ya? Y se le calculaba una velocidad de un por sobre los 10.000 kilómetros por hora. O sea, sí, estamos hablando, digamos, que de un objeto sumamente rápido, ¿cierto?, en su movimiento, y un objeto bastante claro, digamos, no se presenta como ambigüedades. Bueno, para los que han visto algunos de los videos y que los vieron, digamos, los que estaban subidos, que los vieron en internet, obviamente que no van a apreciar mucho, pero si pudieran ver los videos originales y los videos analizados como yo los vi, en realidad se ve otra cosa. Claro. Ahora, no, y aquí mira, ¿qué es lo que se ve? Se ve un objeto
en forma de cucharón, de óvala, dado sí, vuelta. Claro que en la fotografía se muestra como ovalado por la velocidad que trae, y que tiene refleja luz también. Tiene una protuberancia en la parte de atrás y una mancha blanca. Mira, a lo mejor ahí hay una ampliación bastante grande, no sé si la tienen a mano, una ampliación donde se ve en primer plano el objeto, ¿ya? Y es bastante interesante porque ahí se puede ver varias cosas. Uno, ¿Estamos viendo el video? y la fotografía, hoy hay una ampliación en primer plano grandota ahí de donde está el objeto, que se ve como un óvalo con una mancha blanca atrás. No sé si la tienen ahí a la mano. Bueno, en todo caso, nosotros hicimos una ampliación del objeto. Perfecto. Solamente. Mira, vamos a aprovechar este intervalo de que están buscando el video, que es bastante interesante, para saludar a varias personas que siempre nos están siguiendo programa a programa. Entre ellos a Virginia Jurado, a Estela Di Mari de Argentina, a Marcia de Chile, a Erika Suge de Estados Unidos, también a Daniel Saldívar, que nos está siguiendo, y bueno, y entre los nacionales, para que les digo a toda la gente, un saludo para ellos, y quiero aprovechar de agradecer. Fíjense ustedes lo que me acaba de llegar como regalo de cumpleaños desde Argentina, este libro que se llama Encuentro entre pilotos y ovnis en Argentina, y lo escribe Ferguson, Carlos Daniel Ferguson. Un agradecimiento a la persona que lo mandó, gracias a Estela por este libro. Lo interesante de este libro de Encuentros y Pilotos de OVNI en Argentina es que Ferguson forma parte del CEFA argentino, y el CEFA argentino es parecido al CEFA chileno, pero con una sola A, porque ellos tienen una sigla que es diferente, ¿ya? Entonces, sin embargo, el objetivo de estudio del CEFA argentino, junto con el CRIDOVNI y otros organismos internacionales, es precisamente el llegar a una cosa más aclaratoria con respecto al fenómeno mismo. Así que cuando le demos marcha al video, ya dado los agradecimientos por todo este material y por toda la paciencia que ha tenido la gente en esperarnos, vamos a tratar de verlo. Ya lo hemos visto 3 veces. Ya se ha pasado 3 veces. Han pasado los aviones por ahí, lo que pasa es que se veía muy pequeño, pero vamos a tirar las fotos para que tú nos vayas explicando. Claro, acá yo no ¿Podría indicarnos acá para poder ir viendo, ¿están claro. viendo ustedes, por favor? Porque, como te digo, al final hay una fotografía con un primer plano que es súper importante verla, porque ahí se pueden apreciar algunas cosas que la mayoría de las personas y de los ufólogos incluso no han considerado. De hecho, cuando yo pregunté en Arica hace un poco tiempo atrás, había algunos ufólogos que no sabían que se le podía hacer ese análisis. No, pero en este, ¿cómo se...? Parece que es la página, bueno, es lo que me pasa a mí allá vamos a ver si lo podemos ver. Perfecto. ¿Eso está viendo ahí? Sí, ahora sí. Ahí estamos viendo Sí. la imagen. Ya, fantástico, porque así podemos ir, ¿cierto?, explicando, incluso la puedes agrandar. Bueno, ahí tenemos nosotros, ahí se nota perfectamente el ovni, que como pasa tan rápido, obviamente, no se aprecia ni siquiera el tamaño. Aquí, cuadro a cuadro, se logró establecer, digamos, la forma. Mira, qué molesto ese, ¿no? Sí, lo que pasa es que nos ponen ahí avisos que molestan a la imagen, pero... No importa, vamos, me imagino pero que eso ahí se puede apreciar... ahí está más cerca. No sé si se fijan ustedes lo que están viendo ahí, que es una especie de óvalo con una mancha blanca encima. Y es recontra importante esa mancha blanca, porque si ustedes se fijan, sobre el óvalo hay una protuberancia que sobresale. Aquí no se nota bien, pero hay una pequeña protuberancia que sobresale de la curvatura, ¿cierto?, de la parte superior de este óvalo, ¿ya? Y eso produce lo que nosotros llamamos en aeronáutica, ¿ya?, y en astronáutica, lo que se llama la explosión sónica. Si ustedes, por ahí hay algunas fotografías de aviones que van pasando la barrera del sonido y producen una ionización, ¿cierto?,
que se llama explosión sónica. Se produce una nube, ¿ya?, de condensación, como una nube blanca que acompaña al elemento que supera la barrera del sonido. Eso es lo que tú dices que podría estar presente, digamos, en esta fotografía. Claro, eso es lo blanco que va encima del objeto, ¿ya? Y más encima, aquí nos alcanza a apreciar todavía, si nos acercáramos a la toma, es más en primer plano, que creo que es una de las últimas, ¿ya? Ahí se aprecia un poco que hay alrededor del ovni, hay una especie de aureola. Esa aureola es una ionización magnética, ¿ya?, que es la que permite que el objeto se desplace a esa velocidad, ¿cierto? No sé si será para eliminar ruido o a lo mejor temperatura, eliminar temperatura por el roce, ¿cierto? Perfecto. O estática. Ahí ¿ya? tenemos puesta una fotografía que se ve bastante mejor. Ahí se ve y bien, ahí sí. se ve esta especie de protuberancia y este halo blanco en el objeto. Claro, la explosión sónica. Ahí yo había traído por ahí unas fotografías de aviones que van pasando la barrera del sonido y producen esta nube blanca que los acompaña mientras van a esa velocidad. Perfecto. ¿Cierto? Y aquí esa nube blanca que se ve encima ahí va acompañando al objeto en toda su trayectoria, ¿ya? No es un aleteo de alas de insecto, como decían por ahí algunos ufólogos muy conocidos, Sí. ¿cierto? No es, eso es lo que se llama explosión sónica, ¿ya? Y eso fue lo que a nosotros nos llevó a seguir investigando este asunto, porque podría haber sido un insecto, ¿no es cierto? Absolutamente. Podría haber sido. Así que seguimos investigando, vimos qué pasaba, digamos, con esta pixelación extraña que había alrededor con esta aureola, que era una ionización, ¿cierto?, magnética. ¿Cuál es la finalidad? Obviamente tiene que ser o alguna de esas cosas que yo dije o todas juntas, ¿cierto? Claro. ¿Cierto? Evitar el roce, ¿ya?, evitar la estática, ¿ya?, o simplemente una cuestión magnética para que no se produzcan interferencias de algún tipo. No podemos afirmar nada al respecto, no sabemos nada. Mira, a mí me parece interesante, sobre todo esto que sucedió en el bosque, porque en realidad hay varias afirmaciones y eso hace casi improbable, digamos, que sea un insecto. Ahora, este objeto no solamente se atravesó en esta formación de este tipo de aviones, sino que en otros también. Exacto. Entonces, yo creo que ese hecho hace que el caso sea bastante especial. Ahora el general Bermúdez lo dio a conocer, digamos, en Estados Unidos. Este video causó bastante revuelo, porque obviamente es una muy buena afirmación, y yo esperaba que algo así, ¿cierto? Que obviamente que esta afirmación es extraordinaria. Yo esperaba un respaldo hacia esta afirmación de los ufólogos nacionales, porque obviamente si nosotros tenemos una cantidad de ovnis en Chile y tenemos una afirmación tan extraordinaria como esta, no veo el que se diga que es un insecto sin haber hecho un análisis de la foto. Bueno, pero es que eso con mucha liviandad. Sí, o sea, sí. yo vi en varias entrevistas en televisión en que se dijo, oye, no, lo que hay ahí es un insecto y faltan resultados, pero resulta de que cuando tú tienes ese objeto en varias afirmaciones, la cosa cambia. Exacto. Bueno, y de hecho, la trayectoria de este objeto, en todas las filmaciones que yo vi, porque hay varias que están ya en internet, no solamente las del CEFA, hay otras que pusieron ahí que decían que era de la oportunidad, pero eran de otra. Pero no importa, Perfecto. ¿cierto? La trayectoria de este objeto es la misma en todas las filmaciones. Y de hecho, aquí yo no está, yo no lo he hecho. Es dibujar la trayectoria del objeto, que fue una idea que tú me diste, ¿cierto? Para complementar el informe, que me parece muy bueno. Para los del CEFA. Claro, no, es muy un plano, digamos, de trayectoria del objeto. de la trayectoria, sí, eso me parece una muy buena idea, así que yo creo que ya mañana la voy a tener hecho. Claro. Bueno, ¿qué pasa? Aquí en Chile, los ufólogos, mira, yo soy dedicado a la ufología, me gusta, estoy metido en esto hace más de 20 años, me dedico a la investigación, soy muy técnico, pero investigo los ovnis. Perfecto. Por lo tanto, de alguna manera me considero ufólogo. Perfecto. ¿Qué pasa con el resto de los ufólogos chilenos? Somos muy pocos los ufólogos chilenos. En general no creo que hayamos en todo Chile más de unos 120. ¿Ya? Entre Un número demasiado, espero yo. estoy a lo mejor
pecando de optimista. Claro. Son 120, pero ¿cuántos periodistas hay? ¿Cuántos médicos hay? Pero ¿cómo tú defines al ufólogo? No, espérate, ¿qué pasa con el ufólogo? Todos los ufólogos quieren tener la verdad, la última palabra, ¿cierto? Tenemos ufólogos conocidos que son en la televisión, que dicen esto es aquí, esto es allá. ¿De qué color es? Le pregunté. Azul. Ah, entonces viene de las Pléyades. ¿Ya? ¿De qué color era? Verde. Ah, viene de Antares o de Betelgeuse, ¿cierto? Inventan cualquier nombre de estrella que se recuerdan por ahí para decir que de allá vienen si tienen tal forma. ¿Ya? Como mostraste un montón de tipos de ovnis, de acuerdo a la forma que tiene, es de la estrella o del planeta o la constelación de donde viene. Es muy fácil hacer eso, pero es muy difícil demostrarlo. Así es. ¿Ya? Yo he retado públicamente a ufólogos muy conocidos nacionales a que me digan por qué un elemento que yo digo que es ovni, ellos dicen que no. ¿Ya? Es que porque se ve, no, le digo, no, si yo lo veo y se ve, pero dígame ahora técnicamente, ¿por qué es o por qué no es un ovni? Demuéstremelo con, yo les digo, yo les enseño, mira, curioso, a sumar, a restar, a multiplicar, y les enseño a hacer relación de escala, les enseño a calcular ángulos y triángulos dentro de una imagen, ¿ya? Y calcular trigonométricamente, ¿cierto?, un triangulito para saber cuánto el espacio es el que se está fotografiando, cuánto es el espacio que recorrió el elemento, ¿cierto?, en cuánto tiempo lo hizo, por lo tanto, a qué velocidad iba. O sea, todo se puede hacer muy fácilmente. Con 4 años y medio es suficiente para hacer un análisis técnico, pero finísimo. Bueno, tú sabes que yo tengo una posición bastante especial con respecto al fenómeno. Y no es que sea escéptico o no crea, sino que simplemente la verdad creo que es fundamental en este tipo de cosas. Y creo que el análisis fotográfico es una cosa que le hace mucha falta al fenómeno. Es que lo único que tenemos... Ahora ocurre algo, y esto ya para despedir el programa, porque nos quedan como 5 minutos, es la mezquindad que existe entre los investigadores. No Muchas creas. veces sacan fotos, no, si existe esa mezquindad, y yo lo he palpado. O sea, mucha gente saca fotos y dice, no, es que esta foto es de nosotros y nosotros tenemos... Me la guardo. Claro. Entonces, claro, nos dan la oportunidad de que uno pueda recibir esa foto y hacer un análisis. Por eso yo agradezco a Daniel Saldívar de México, que me mandó una serie de fotos. Oye, y que las vamos a compartir porque sí, las vamos a analizar. Oye, Marcelo Moya, como tú lo nombraste hace un ratito, sí, claro, es un excelente investigador, entonces, analista. Claro, nosotros tenemos una serie de elementos hoy día técnicos que nos permiten hacer un trabajo concienzudo con las imágenes. Entonces, antes de mostrar imágenes, antes de todo, por favor, investiguemos el caso, averigüemos bien de qué se trata, hagamos el análisis de imagen, y una vez que ya estemos seguros que es algo desconocido, que no es algo conocido, que no es un avión, que no es un insecto, que no es... Ni es Superman. Claro, ni es Superman, ahí la vamos a conocer. Exacto, sí. Bueno, para despedir entonces este programa, yo quiero agradecerte, la invitación. Sé que quedaron muchas cosas en el aire. La próxima semana vamos a entrar en una discusión muy fuerte, porque vamos a hablar de un caso clásico chileno, que es el caso más emblemático y el caso que ha recorrido el mundo, que es el caso Valdés. Claro. Bueno, para primicia vamos a traer el caso Valdés a colación la próxima semana. Creo que es un caso muy interesante, y además dejar invitado a toda la gente que quiera ver en vivo este programa, que pueda estar aquí discutiendo y haciéndonos preguntas, que puedan venir aquí al barrio de Bellavista, a la Barcaza, Antonia López de Bello, 0126, y puedan compartir con nosotros, puedan discutir y puedan plantear sus dudas que tienen al respecto al fenómeno. Yo los dejo a todos invitados, a todos los de Santiago por lo menos, que pueden estar aquí. Ahora, si los de Santiago tienen vehículo, mejor todavía, porque pueden venir y irse a esta hora, que ya es bastante tarde. Los que no pueden, bueno, nos verán a través de la red, y creo que el programa de hoy día ha sido muy interesante. Yo quiero darte las gracias a ti, Enrique, y poder tener la ocasión de invitarte nuevamente. Encantado. Para otro programa, para que podamos discutir otras cosas, porque sabemos que nos quedaron muchas cosas en el tintero. Sí, de todas maneras. Así que un agradecimiento a ti, un agradecimiento a todos nuestros televidentes. Gracias por la paciencia, pero tengan en cuenta de que hoy día
nos habíamos cambiado recién de casa, estábamos instalando todos los equipos, obviamente que en todo este tipo de cosas hay fallos, y por eso partimos un poco tarde, o sea, bastante tarde. Pero yo espero que ya desde el próximo programa, ya con esta casa nueva, cierto que nos ha acogido, tengamos el programa saliendo a la hora, porque el programa de Valdés va a ser un programa bastante largo. Así que eso, agradecértelo. Ok, muchas gracias a todos, gracias a ustedes. Te doy la oportunidad para que den los saludos y para que te puedas despedir de nuestro... No, encantado, o sea, yo por mí seguiría aquí conversando, o sea, encantado cuando ustedes gusten y cuando yo pueda, en realidad, porque tengo algunas actividades de repente que no me permiten estar tanto rato acá, pero encantados, pudiendo yo no tengo ningún problema, tengo harto tema, hartas cosas, tengo un archivo bastante bueno. Así es. Hemos visto cosas juntos, me parece interesante esto, me gusta mucho difundir el fenómeno, así que cuando gusten, muchas gracias, encantado. El micrófono un segundo. Para felicitarlos a ambos, darles las gracias, especialmente Enrique, sabemos que tienes poco tiempo y quisiste venir a este debut acá en la Barcaza Multiespacio, como decía nuestro querido profesor, acá en el barrio Bellavista. Darle las gracias a Antispam, Carl Hansen, Reloj, Roberta, usuarios, pónganse el nombre para la otra, se me olvidó decirles, usuarios 10, 53, 16, 33, 22, 57, 57, 53 y un montón más que están ahí. Y al usuario 5753 que nos pregunta cuándo vamos a ir a Viña. En el verano, aprovechando el veranito, yo creo que nos va a dar una vuelta por Viña. Y nos pregunta si vamos a hacer algún congreso. La verdad es que un congreso todavía es grande para nosotros, pero sí lo tenemos en deuda y esperamos hacerlo en enero, que es el gran debate ufológico, que esperamos hacerlo acá, donde vamos a estar con todos los especialistas en ufología y vamos a discutir esto. Eso que podemos aprovechar, este programa es un programa de difusión, un programa serio, e invitamos a la gente que quiera venir. Esto no es un congreso, pero es lo más cercano a un congreso que pudiera haber, digamos, porque se pueden discutir, se pueden hacer preguntas, y la Barcaza está en pleno centro, así que pueden estar aquí y además tomarse un rico café o lo que ustedes quieran y poder compartir entre todos. Se va a formar una camaradería bastante interesante. También usuario nos pide que toquemos el tema de Kirkwood en Estados Unidos. Bueno, ese no lo hemos tocado. No, pero tenemos un montón de temas que nos están pendientes. Tenemos una cantidad extraordinaria de temas que tenemos que ir desmenuzando, pero creo que el caso Valdés, mira, lo que sucede es lo siguiente, hoy día está el History Channel, está en Chile, y está precisamente pesquisando el caso Valdés por todos lados. ¿Ya? Espectacular. Y una de las cosas que a mí me va a corresponder hablar con ellos, de hecho tengo el viernes ya entrevista con ellos, es precisamente hablar del caso Valdés, pero desde el punto de vista más escéptico. No más escéptico, desde el punto de vista de la verdad, de buscar aquellas cosas, porque es fácil creer en un caso y creérselo todo, pero cuando tú empiezas a hurgar en el caso Valdés, vas a encontrar que tiene una cantidad de hoyos extraordinaria. Y hoy día Valdés dice claramente, el caso no fue como sucedió, nunca fue lo de la barba, nunca fue lo del reloj, y eso se puede demostrar con todas las crónicas, con todas las entrevistas que le han hecho. Y eso es lo que vamos a traer a colación nosotros en nuestro próximo programa. Sí, hay muchos programas, hay mucho tema que hablar y tenemos que repasar un montón de cosas. Así que yo les doy las buenas noches, los dejo con nuestra presentación, que también es finalización, porque esto es el primer paso hacia un mejor programa. Así que nos vemos.